Hola a todos y todas, somos Nadie Afuera, un podcast hecho por militantes y laburantes al servicio de los orcos y de todos aquellos y aquellas que necesiten una trinchera de lucha. Hoy estamos grabando nuestro episodio número 25, sábado 15 de junio, en el Centro Cultural Luis Alberto Spinetta. Hoy tenemos al staff completo, está Jonah. ¿Cómo va, Jonah? ¿Todo bien? Bien, contento. Por la verdad que con la semanita que tuvimos, hoy por lo menos salió el sol. Bien, ¿qué haces, Martín? Bien, también. La verdad que veo que las ideas de la libertad están bien defendidas por diputados, senadores, así que muy contento también. Manu, ¿la base está? Y la base sí está, y está completa, que no nos convenzan con eso de no, está diezmada, no, está medio desguazada, no, la base está. Y está quien les habla, ¿no? Maru. Hola, Maru. Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, estamos todos bárbaros, ¿vieron? Todos geniales. Este episodio la tenemos a Elu ahí a TR con los controles de los sonidos. Este episodio, bueno, claramente va a abordar toda la cuestión de la ley de bases, la situación post-ley de bases en relación a la represión, la situación de los compañeros, compañeres detenidos. Vamos a estar abordando un poco qué pasa, ¿no? Cuál es el marco internacional en el cual le toca en este momento gobernar a Milei. Y bueno, un poquito qué pasó ahí con la CGT, los movimientos sindicales y el avance, ¿no? Que viene, a partir de estar envalentonados, el avance del gobierno respecto a otras cositas. Sorpresa, ¿no? Porque esto no se los dije. Tengo algunas cositas. Tremendo, tremendo. Me parece que un buen punto de partida, a partir de un montón de cosas que fueron quedando expuestas, es que si bien Milei encabeza toda esta avanzada sobre los derechos no solamente laborales, sino de propiedad de nuestro país y un montón de derechos sociales adquiridos a lo largo de una gran cantidad de años y de décadas de lucha, la verdad es que no está solo Milei en esto, porque si uno se pone a repasar cómo está compuesto no solamente el gabinete más inmediato, sino muchas de las partes de este gobierno, digo, bueno, hay una parte que mete cuchara el peronismo, hay una parte que mete cuchara los radicales, una parte que mete cuchara el PRO, y digo, y en ese sentido están todos más o menos de acuerdo. O sea, la reforma laboral, por ejemplo, que es uno de los temas que vamos a estar abordando, el proyecto original, que era originado por Sturzenegger en conversación con los grandes estudios de abogados como el de Funes de Rioja, que yo por ser un trabajador del foro laboral conozco perfectamente, era una ley terrible. Ahora, esa ley terrible es empeorada en senadores por los radicales. Es decir, bueno, digamos, ¿Milei es un enemigo del pueblo argentino? Sí. ¿Se está comportando como tal? Sí, pero no es el único. Digo, y en ese sentido me parece que es importante tenerlo en cuenta, porque también venimos marcando bastante esto de que las danzas demoníacas de Milei, que se llevan los flashes y las luces, mientras de fondo la cuestión va avanzando a paso sostenido. Creo que el gobierno, como digo, esto todo como punto de partida, ¿no? Simplemente, el gobierno estaba ante una semana decisoria en cuanto a que podría producirse el final del gobierno, porque entre la brecha cambiaria, entre la cantidad de despidos, la situación económica en general con la caída de la producción y de la productividad en líneas generales, si no salía la ley bases, si no se ampliaba el swap con China, me parece que el gobierno quedaba en una encrucijada que podía efectivamente, bueno, todo el quilombo de Petovelo y toda la podredumbre que empezó a saltar, me parece que el gobierno se encontraba ante una alternativa de decir, bueno, puede salir eyectado por el aire. Creo que eso lo pudo encauzar y no salir eyectado por el aire, pero que igual pagó un alto costo político en todo esto que se va a empezar a ver en la reorganización del gobierno. Ahora, me parece un dato importante también, que era una de las únicas banderas que tenía Manu para exhibir el gobierno, que es la baja de la inflación, ¿no? Porque ya se conoció el número de inflación de mayo. Exactamente, sí. El jueves, si mal no recuerdo, salió la inflación del mes de mayo, que fue del 4,2%, por abajo del 5%,
mucho más cerca del 4. Y además, perdón, no, sí, complicado, justo, viste, te dan la palabra y se te atraviesa Bueno, ahí pasa, directo. pasa. Traidor, el pollo apareció ahí. Se No, coló, bueno, se decía coló un pollo. 4,2% tenemos de mayo y ellos lo pudieron exhibir centralmente como el dato mensual más bajo desde el 2022, ¿no? Y que era justamente una de estas banderas que Milei ya desde de la campaña decía, con los dientes apretados, le decía a Fantino, yo te voy a demostrar que en todo tiempo y en todo lugar la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, bueno, junto con la política monetaria que están haciendo y la reducción del déficit fiscal, que el déficit cero no lo voy a negociar, también viene repitiendo, mostrar este 4,2 como foto, para ellos, por supuesto, es más que beneficioso. Así llegaba el gobierno entonces a estas circunstancias, pero después, digo, empezamos por el después, ¿sí? Después entramos al recinto, porque en la calle estuvimos, de alguna manera, algunos más temprano, otros más tarde. De hecho hay que decir, estamos grabando este episodio un sábado y no lo grabamos el miércoles porque estábamos en el Congreso, digamos, acompañando a los trabajadores y trabajadoras, cada uno en su columna. Y bueno, la verdad que después, incluso a la noche, no sé ustedes, pero yo me fui a un cacerolazo también. Digamos, una jornada que se olía, ¿no? Digo, no sé, los que estuvimos, yo estuve desde temprano, llegué como a las 9 de la mañana al Congreso y la verdad que se olía, que cuando yo ahí con los compañeros un poco charlábamos, cuando los cabezones se vayan, decíamos, ahí, en ese momento, un ratito después, va a empezar la represión. Dicho y hecho. Cuando se fue la CTA, las dos CTA, cuando se fueron los sindicatos docentes, cuando se fue camioneros, cuando se fue el ESMATA, cuando se fueron todos ellos, los aeronáuticos incluso se fueron a eso de las 3:30, a partir de esa hora empezaron a reprimir. Una represión que hay que decir que fue de libro, punto número 1. Por eso digo, para más o menos los que pateamos hace rato marchas y movilizaciones, estaba claro, digamos, cómo se iba a desarrollar la tarde. Y después, bueno, fue multitudinaria, hay que decirlo, porque a eso de las 2 de la tarde había muchísima gente en el Congreso. La plaza del Congreso estaba repleta, había mucha gente sobre Entre Ríos, había mucha gente, para el lado Callados menos porque lo habían bloqueado más eso, pero digamos, había mucha gente, lo que efectivamente se veía era poco sindicato como uno esperaría, ¿no? De la CGT, etcétera. Después una participación bastante interesante de las asambleas barriales, la izquierda, la cámpora, la verdad que llevó bastante gente, digo, Patria Grande, los movimientos sociales también ahí estuvimos. Y me parece que es importante ver que también fue en términos de la movilización, digamos, un espectro, ¿no?, amplio, en el cual, en ese sentido, me parece que hay que reforzar y seguir construyendo esa unidad, sobre todo porque necesitamos digamos, presionar por abajo. Hay que presionar por abajo porque esto, ahora tenemos la situación de los compañeros que están detenidos y ellos están, como decíamos, envalentonados y van a querer avanzar en relación a todo eso, y para eso nosotros tenemos que redoblar la lucha y necesitamos que las conducciones sindicales estén a la altura de esa necesidad. Bien, esto de los compañeros detenidos, podemos empezar a situar esa circunstancia a partir de que justo estábamos en ese mismo momento juntos, cuando vemos que empieza a prenderse fuego, algo que después nos terminamos enterando que era un auto. Sí, sí, sí. Bueno, es que eso también, ahí hay que decirlo claramente. Nosotros estábamos en ese momento y decimos, bueno, acá hay unos infiltradísimos, claramente, porque yo creo que lo que ellos querían ya a esa altura de la tarde era, bueno, listo, váyanse. Como sea, se tienen que ir. Y a partir de ahí empezaron a aparecer, digamos,
todos las fuerzas de seguridad, de que las que se te ocurran, hasta algunas que no sabemos ni quién carajo eran, porque nos mirábamos y decían, ¿quiénes son estos? ¿Dónde salieron? Prefectura, que no te da sin asco, la gendarmería que avanzó a la altura de Callao, impresionante, los gases lacrimógenos. Ya cuando empezaron a tirar los gases lacrimógenos por arriba, yo te dije, vámonos, Martín. Y ahí, bueno, fuimos, venimos, que yo qué sé. Y ahí también hubo un avance, un retroceso por parte de las asambleas, ¿no? de los que se habían quedado. No es que al toque todos replegamos y no fuimos. Lo del auto es lo que termina de generar la situación de, listo, hasta acá llegaron. Bueno, después con el diario del lunes vemos mejor que eso estaba claramente armado, ¿no? Y después la represión posterior está vinculada a salir a cazar. Que esto yo creo que tenemos que tener mucho cuidado los compañeros, las compañeras. Cuando se terminó la movilización, hay que irse. Me parece que ahí tenemos que tener una nueva lectura también sobre esto, porque salen a buscar gente para detener y no es una detención cualquiera, ¿cierto? Sí, me parece que acá lo importante también es que se da todo como un juego, ¿no? Es todo un baile armado en parte también para la propia propaganda del gobierno. Porque Bullrich sale a envalentonarse con, mirá cómo reprimimos, mirá cómo imponemos el orden en la calle, mirá cómo están estos violentos, y al mismo tiempo sale un comunicado de la oficina del presidente diciendo que esos fueron terroristas en un intento de golpe de Estado. Yo creo que no podemos obviar las palabras que usan, los conceptos que se usan, más allá de la banalización de los términos, ¿no? Porque están hablando de golpe de Estado y demás. Pero al mismo tiempo también hay que prestar atención que utilizan esos términos para después poder aplicar a través de la justicia ciertas figuras que lo llevan a imponer condenas complejas y complicadas. Digo, a todos estos compañeros y compañeras que detuvieron, que yo estoy seguro que el 99% de los detenidos no tiró una piedra. Segurísimo. Porque a todos los que tiraron piedra, o por lo menos los que arrancaron con eso, a los que prendieron fuego el auto y demás, la policía los veía, cómo se iban, los saludaba. De hecho, alguno que otro seguramente pasó el cordón y se metió con ellos porque era parte. Hay imágenes Bueno, de chabones haciendo exactamente eso. por eso mismo. Y los que vamos a movilizaciones hace muchísimo tiempo sabemos que siempre pasa lo mismo, son siempre lo mismo. Entonces, a lo que voy con esto es, después pasa esta situación. Agarran a los compañeros yéndose a la casa, tratando de subirse al subte o lo que sea, y te meten una causa por sedición, ¿sí? Te meten una causa diciendo que sos un terrorista que quiso hacer un golpe de Estado. Y no es una boludez. No hay ninguna boludez, porque después vienen y te dictan una prisión preventiva y te comes en cana el tiempo que sea hasta que hagan el juicio, donde probablemente si sale todo medianamente bien en el juicio van a decir, no, che, al final, no, anda a tu casa tranquilo. Pero te comiste en cana 1 año esperando un juicio, 2 años, lo que sea, y te complica la vida, por no decir que te la caga. Entonces me parece que es importante recalcar esto. Las medidas de seguridad en las movilizaciones pasan a ser cada vez más importantes, cuidarse entre unos y otros, y esto no es para meter miedo, sino todo lo contrario, para poder salir con la tranquilidad de que estás cuidado y que no te va a pasar esto, que te terminan agarrando solo en una esquina, que te meten adentro de una traffic, que te hacen dar vuelta por la ciudad todo el día, que te llevan de una comisaría a la otra, que no te dejan ir al baño. Yo creo que están como tirando de la cuerda, envalentonando a lo más rancio de las fuerzas para que tomen este tipo de represalias que nos hacen acordar a las peores épocas, ¿no? Sí, en ese sentido lo que hay que decir también es que, digamos, ahora bueno, por un lado, que la detención de los compañeros detenidos tiene, digamos, un montón de falencias y de hecho son ilegales muchas de las formas, digamos, como lo hicieron. Porque se salta pasos digamos, en lo que hay que hacer en términos legales, ¿no? Por ejemplo, algunos los trasladaron directamente a Marcos Paz sin que eso
haya pasado realmente por los pasos que tiene que pasar. Después, por otro lado, la de siempre, detenciones y que no digan, que no te dejen ver quiénes son los compañeros, que no te dejen acercarte, que no dejen que puedan contactarse con un abogado, etcétera. Y lo otro que siempre también hacen es esto de no decir dónde están, ¿no? En ese sentido también hay que decir que todo esto tiene que ver, digamos, con una intención, ¿no? Que tiene de fondo intentar meternos miedo. Pero lo que hay que decir también es que nosotros también tenemos herramientas, ¿no? Para salir en ese sentido a luchar. ¿Por qué? Porque nosotros ahora lo que tenemos que salir a decir es que el gobierno es un gobierno que aplica una represión en la cual claramente está cometiendo delitos digamos, contra la integridad de las personas. Con lo cual podríamos incluso hasta decir que los que cometen terrorismo, pero de Estado, son ellos. Con lo cual, ahora yo tengo entendido que hay muchas, digamos, que empiezan a aparecer las denuncias internacionales, que eso también a nosotros, digamos, nos ayuda y nos permite, por lo menos en el campo popular, empezar también, ¿no?, a señalar toda esta cuestión. ¿Por qué? Porque ellos están desesperados que, digamos, mostrar en términos internacionales que están haciendo todo bomba, digamos, están haciendo todo perfecto. Bueno, esto, digamos, en la Haya, etcétera, no entra como estar haciendo bien las cosas. Entonces, también tenemos que tomar nota de esto y no apichonarnos frente a las situaciones, sino justamente, como decía Jonah, cuidarnos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que redoblar la lucha. En ese sentido, bueno, me parece interesante también darse cuenta que es un momento para reagruparse, para encontrarse, para que la militancia sea justamente una organización que te permita sentirte cuidado, acompañado, etcétera, y no mandarte solo, que es lo que siempre decimos. En la casa que efectuó la policía se llevaron, entre otras cuestiones, algunos militantes, gente que quería entrar a su domicilio, vendedores ambulantes. La primera que formó parte del proceso fue la justicia porteña, e inmediatamente intercede un viejo conocido como es Carlos Stornelli, fiscal de la Nación, que le da carácter federal a las detenciones. Y lo primero que hace, vos que nombrabas a la oficina del presidente, es en el escrito que presenta como fiscal, pedir, a partir de lo que decía el comunicado de la oficina del presidente, que recordamos es un ente que no existe, es un ente que es una cuenta de Twitter o de X, digamos, no es un ente estatal, es una cuenta que vaya uno a saber que la maneja. Citando eso y dos notas, una de La Nación y una de Clarín, pide la presión preventiva de gente que ni siquiera estaba firmada tirando una piedra, como bien decías vos. Ahí vienen los traslados a Marcos Paz, a lugares, hubo muchos momentos donde no se sabía dónde estaban los detenidos, que empieza este jueguito de, sí, fíjate allá, vas allá y no está, qué sé yo. Desgastar. Exactamente. En un momento se militariza Comodoro Pi, los abogados que estaban adentro los llaman a un cuarto intermedio en las distintas audiencias que se fueron dando, salen afuera a hacer los llamados, que yo, cuando quieren volver a ingresar, no los dejan ingresar y se llena de policía dentro de Comodoro Pi. Bueno, finalmente, de los 35 detenidos que había, 17 terminaron saliendo ayer hasta últimas horas de la noche, y el resto, hay que decirlo, creo que hasta el día de hoy van a habilitar para hacer algunas apelaciones, pero si no, hasta el martes en calabozo común con lo que cayeron por chorear, por violar, por vender falopa o por estar fumándose un porro en la calle, todos al mismo hueco. Bueno, ahí está esto que vos decías, Maru, de carácter de adoctrinamiento, ¿no? Que busca esto, decir, muchachos, no se muevan. Ahora, ahí también me interesa, que un poco Maru lo venía mencionando, Jonah, el rol de la CGT, ¿no? Porque pareciera ser, o por lo menos a mí, que hay como dos líneas dentro de haber más, ¿no? Pero a grandes rasgos, dentro de la CGT respecto de la convocatoria. Bueno, sí, efectivamente ahí un poco lo veníamos viendo desde hace tiempo, que hay un ala que es más dialoguista, que siempre lo fue, digamos, ¿no? Que de hecho podemos hacer casi el paralelismo con el Congreso, ¿no? Tenés un ala que es más dialoguista, que
ha llegado a acuerdos con todos los gobiernos, siempre, y un ala que es un poco más combativa, que da la pelea un poquito más, que tensiona un poco más, que no acuerda tan fácilmente, que podemos dividir, ¿no? Acá tenemos un triunvirato, tenemos que Acuña y Daer están más ligados a esta parte dialoguista, que trae atrás a Andrés Rodríguez, que viene atrás el de la construcción, Gerardo Martínez, que bueno, Cavalieri, etcétera, todos estos muchachos conocidos por su facilidad para firmar acuerdos. Y del otro lado, quizás está un poquito más a la cabeza Pablo Moyano, que por ahí no está tan, ¿cómo decirlo? No está tan en sintonía con su padre, me parece, con Hugo. Creo que ahí hay una tensión interna en la familia. El domingo se juntan para el Día del Padre y va a estar picadito. Oh, y cuando abre la puerta Facundo y dice, hola, Hola. familia, acá llegué. Ya está todo medio tenso y llega Facundo. No, ya ¿quién lo invitó a este directamente. pibe? Ah, sí, olvídate. Y no sé si se acuerdan que el otro día Pablo dijo, yo de la farándula no hablo, refiriéndose a su hermano. Bueno, creo que ahí hay otro polo a donde quizás tratan de referenciarse también otros sindicatos o otros sectores, que no es que sean moyanistas, digamos, pero sí ven que es una parte donde vos ves que Pablo Moyano por lo menos trata de meter un poquito más el cuchillo y afilarlo un poco y ante las cámaras sale a hablar un poquito más fuerte, y entonces creo que vos tenés todo lo que es conocido como la corriente federal y demás, que bueno, Donde está Palazzo, entre otros. etcétera. Se acercan un poquito más a ese sector, pero por esto mismo, no porque haya una afinidad total o una conducción directamente de Pablo Moyano, pero sí... Hay un pronunciamiento, por lo menos. Sí, te da por lo menos un plafón para decir, bueno, este chabón por lo menos sale a decir que quiere enfrentar al gobierno, bueno, a mí me sirve que él diga eso como para pararme Claro. desde ahí y salir a hacer mi propia política, digamos. Es que en ese sentido, ponele, yo estaba, ¿no? Vengo, obviamente, como docente, mis sindicatos de referencia están dentro de la CTA, en realidad dentro de la CETERA, dentro de la CTA. Y ahí también se ve, digamos, por un lado me parece que en ese sentido la central, digamos, la CTA con Yasky tiene un poco más una lógica más agitativa, ¿no? Más claramente anti-Milei, anti-bases, etcétera. Lo que pasa es que lo que pasó el miércoles y lo que viene pasando también, sobre todo digo, lo pienso más en la docencia, si querés, por ejemplo, la situación de Misiones, es que no están realmente a la altura de lo que está pasando y de lo que necesitamos. Entonces se da como una lógica, un debate que para mí es muy interesante tener, que es, bueno, o sea, a veces parten parten del análisis de, bueno, hay que ver, compañeros, porque, bueno, llamamos a paro y los compañeros no paran. O paran pero no se movilizan. Entonces desgastamos la herramienta del paro. Entonces ahí aparece todo un debate que hay que tenerlo, digamos, hay que tenerlo en los lugares de trabajo, loco. Los paros no tirás un paro por la cabeza y el paro sucede solo. Los paros hay que discutirlos, cualquier medida. Porque ¿qué pasó, chicos? No sé, ustedes no lo deben haber visto porque efectivamente digamos, es bien del ámbito de la docencia. UTE no llamó ni a paro. Los docentes de la capital federal que quisieron participar de la movilización tuvieron que parar con Ademis. Entonces, paramos con Ademis, pero marchamos con la CETERA, conducida, ¿no?, por Sonia D'Alessio, por el Robi, que es Baradel, gracias, y la Monona, que es la de UTE. Perfecto, pero ¿quién te está dando el paraguas sindical para parar? Bueno, Ademis. Si eso no hubiera estado, los compañeros o tendrían que haber pedido un día para ir o lo que sea. ¿Y qué te dicen? No, pasa que cuidamos a los compañeros. Pero vos ¿a dónde abordaste? ¿Con quién discutiste? ¿Qué los compañeros te pidieron cuidame? Como sea que dijeron, no llames a paro, cuidame. Cuidame porque luchá por mí individualmente vos con los delegados que tenés. O sea, hay un problema muy grande que pareciera que se parte por el resultado. ¿Se entiende? En vez de partir sobre la necesidad. Digo, invertimos
la carga de la situación. Y en realidad lo que tenemos es que sincerizar, digamos, ir a un proceso real de debate en todos lugares, porque nos están metiendo la mano por todos lados. Entonces digo, nos meten la mano por todos lados y tu conducción te contesta, digo, en mi caso, ¿no? Digo, che, ¿qué onda? ¿Va a haber paro? ¿No va a haber paro? ¿Qué pasa? ¿Cómo viene? Y no, compañera, vamos a dar certificados para. En las escuelas, el día miércoles, tendría que no haber habido clases. En todos los lugares tendría que haber pasado eso. Bueno, y ahí me parece que también sumado a esto, algo que se está viendo en la dirigencia en general, digo, de la sindical, que se verifica también en la política, es que en general también lo que está pasando es esto de, bueno, cada uno negocia para su sector, cada uno consigue lo suyo, listo, conseguí una paritaria más o menos así, conseguí que no me toquen esto, en el caso de, no sé, digo, UPCN, por ejemplo, listo, que estos contratos de empleado del Estado a mí no me lo toquen y bueno, no sé, ATE que se fije y negocie lo suyo, después de que consigo la paritaria que me lo homologuen y bueno, listo, ya está. Y mientras tanto, y bueno, muchachos, hay que bancar porque como que nadie va a dar ese paso al frente y todos bajo esa excusa, bajo ese verso de no, nosotros no queremos ser los que le demos el golpe de gracia al gobierno de Milei que está tambaleando. Bueno, nadie da el paso al frente, digamos, y nadie se pone al frente del proceso este que decía vos, Maru, de bajar y debatir. Sí, claro, sí, o sea, no es que de la nada vos vas a tirar un paro, o digo eso, ni siquiera convocan un paro, porque en cuanto resuelven la cuestión sectorial, ya está. Y el día de mañana, cuando la cuestión sectorial se pone jodida de nuevo, ahí sí salen con los tapones de punta. Pero aparte, digo, acá pareciera que hay algo, ¿no? Como que está dado. Ujú. O sea, es así y ya. La gente lo votó y ya. La gente lo banca y ya. Digo, si los docentes, hablo de los docentes porque obviamente que Sí, es sí. en el sector en el que me manejo. Digo, si los docentes en este momento, vos sos sindicato y analizás que una parte de la docencia lo votó y lo banca, salí a comerte la cancha. Salí a discutir con cada compañero, convoca a reuniones de delegados para formar a los compañeros delegados para discutir con todos y todas por qué esta ley es una cagada. No me armes un flyer lindo que yo lo mando y el que sigue pensando que por ahí hay que darle tiempo a mi ley no lo va a mirar. El que, digamos, el que lo odia y lo detesta, ya lo miró posiblemente. Y el que no sabe, porque está en su mundo de pedos, va a seguir en su mundo de pedos. No se interpela a la gente con un video. A la gente se le interpela conversando en, no sé, en los lugares de trabajo. En el caso de la escuela, vení, sentate en la preceptoría, vení, charlemos en la sala de profesores. Porque no funciona. Si no nos damos vuelta, digamos, ¿cómo das vuelta a un debate? ¿Cómo haces línea de masas? Claro, yo a eso apuntaba. Me parece que se viene arrastrando hace tiempo, quizás en la política, esta idea donde las masas no son las que protagonizan, sino que hay una representación y uno delega en la representación la acción, ¿no? Entonces son los delegados los que accionan y es el sindicato con su cuerpo de delegados los que accionan por mí. Y entonces yo no tengo que salir a la calle porque ya salen ellos. Bueno, ahí es donde está el problema. A mí me parece muy piola un trabajo que vienen haciendo adentro del SATSAI, que a las últimas movilizaciones se vienen sumando siempre compañeros y compañeras trabajadores de la TV pública. Pero es que es lo más lógico que tiene que pasar y me parece perfecto que así esté sucediendo. Porque claro, le están tocando su puesto de trabajo. Bueno, ahora, por las distintas presiones o negociaciones o lo que sea, tuvieron que sacar la privatización y creo que aprovechamos ya para pasar a discutir un poquito sobre el tema de cómo salió. Como quieras, campeón, ¿eh? Pero, no, porque veo el reloj y digo, bueno, avancemos. Tuvieron que sacar la privatización de la TV pública, de Aerolíneas Argentinas, de algunas, bueno, Correo. otras, del correo, ¿sí? Sí se sostuvieron la de los trenes y tuvieron que además declarar que no van a tocar algunos organismos del Estado como la CONEA, etcétera. INTA, CONICET. Exacto. Bien, ahí nos metemos entonces adentro del recinto, porque acá tenemos un especialista, con una persona que tiene un tic que necesita tener todos los numeritos y qué sé yo. Y digamos, había que primero y principal, Manuel, corregime si me estoy equivocando, dar
por aprobado la segunda, o sea, en senadores la aprobación general de la ley. Exactamente. Esa aprobación general de la ley, ¿con cuántos votos se efectuó? Fue 37-36 con el desempate de Victoria Villarruel. Que se fue vestida para la ocasión, ¿no? Se fue vestida para la ocasión, se armó un discurso. Me parece que también, antes pensaba en meterlo cuando estaban hablando de la primera parte de la represión, que digo, esa acción concreta que se dio en la calle, de represión más que salvaje, también tuvo su correlato adentro con Victoria Villarroel diciendo durante la fundamentación de su voto que no tendría por qué haberla hecho, porque ella no es senadora, no puede dar discurso. No solo dio discurso, sino que dijo, se terminó la anarquía en Argentina y se va a terminar por todos los argentinos que nos votaron a nosotros y acá venimos para cambiar las cosas. Bien, entonces la ley fue aprobada por ese desempate de Villarroel. Ahí la polémica principalmente pasaba por Martín Lustó. Sí, pasaba por Martín Lustó, por Camau y Espínola del PJ también. Camau Espínola del PJ que votaron a favor de la ley bases en general. Bien, pero Martín Lustó por el tema del quórum, digamos. Claro. Lustó lo primero era por el quórum. Lustó y los dos santacruceños, que digamos no están dentro de ningún partido, sino que son como el monobloque de la provincia de Santa Cruz. Ellos dieron el quórum, se dio todo el tratamiento en general y después, aportaron sus votos. Bien, y después, artículo por artículo, ¿quedó alguno afuera? Artículo por artículo no quedó prácticamente, ningún artículo fue rechazado, hubo algunos que fueron modificados y que fueron modificados y que no se pueden tocar en diputados, prácticamente no tenés ninguno. Bien, entonces ahí estaba la última parte por ahí de todo lo que es formal, que es qué es lo que hay que esperar ahora cuando el proyecto vuelva a diputados, ¿no? Digamos, acá la Cámara de Origen fue la de Diputados, la que aprueba el proyecto, y la revisora, la función de revisora la cumplió el Senado. Entonces ahora tiene que volver a la Cámara de Diputados. Exactamente. Ahora vuelve a diputados y vamos a poner el ejemplo de una de estas cosas que ya quedó aprobadas y que no quedó aprobadas con modificación y ya diputados no va a poder tocar. El blanqueo. En el blanqueo hicieron algunos cambios, como por ejemplo el grupo Macri y otros parecidos, no van a poder ingresar al blanqueo. Bajo ese paraguas o con esa argumentación, Unión por la Patria, bloque entero, se sumó a la votación a favor del capítulo del blanqueo. Entonces quedó aprobado por unanimidad. Entonces ahora cuando vaya diputado ya no lo pueden modificar. No pueden decir, no, insistimos con el original. Listo, quedó con las modificaciones. Claro, eso son parte de estrategias legislativas que tienen un sentido, digamos, porque el capítulo ese lo iban a aprobar el blanqueo. ¿sí? Exactamente. Si vos sumás tu voto para blindás. blindarlo y que nadie lo pueda modificar porque entendés que es menos malo que lo que hubiese salido si lo modifican, bueno, por ahí se puede hacer un juego en el que tiene sentido. Sí, ahí cuando llegás a ese punto de bien contra espalda y la pared, decís, bueno, sí tiene sentido que si se va a aprobar con 40 votos a favor y mis 30 en contra, bueno, mejor le meto yo una modificación, termino aportando mi voto y lo blindo y listo. Ahora, empecé con este ejemplo para decir, esto fue una de las poquísimas cosas, por decirte lo importante, casi nada, que quedó blindado de esa manera. Todo lo demás se divide en dos. Hay cosas que no fueron tratadas, por ejemplo, las privatizaciones de las que hablaba antes Jonah, no fueron tratadas directamente dentro del recinto. No es que fue modificado ese capítulo y entonces no fue tratado. Entonces, en una entrevista, por ejemplo, le consultaron al senador Mayans, bueno, pero ¿qué pasa con eso? Porque no se trató al final. Y Mayans, ¿qué dijo? Y bueno, ahí quedó un vacío legal, porque si uno mira una parte de la letra del reglamento del Congreso, se va a encontrar que no lo pueden tratar. Pero bueno, hay que ver, porque por ahí lo pueden tratar, etcétera, etcétera. Entonces, para ir a lo concreto, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Francos ya salió a decir públicamente, nosotros vamos a insistir en diputados, principalmente con impuesto a las ganancias y bienes personales, pero además con todas las cosas, con todas las modificaciones que hicieron el Senado, nosotros en diputados vamos a insistir. Cristian Ritondo, jefe del PRO en diputados, dijo lo mismo. Entonces, frente a eso, de diputados y los que le dije recién de Mayans, lo que nos vamos a encontrar, la realidad es que no importa
esto hay que decirlo así, en esta Argentina, en la que estamos viviendo ahora, no importa qué sea lo legal, qué sea lo que está escrito, ni en los artículos de la Constitución, ni en el reglamento del Congreso, lo importante es que si el gobierno llega con los votos suficientes y con el volumen político al momento de la votación en diputados para insistir con el proyecto original, lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque nosotros sabemos que hace 6 meses se está rigiendo un DNU que es inconstitucional en un montón de artículos y está rigiendo en la realidad concreta y efectiva de todos los días, por poner un ejemplo. También sabemos que, por ejemplo, otro día, abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo las facultades delegadas que le aprobaron a Milei en ley bases son inconstitucionales. Bueno, están aprobadas Sí, por ley base. porque de hecho, o sea, hay que decirlo esto. Digamos, en cuestiones tributarias no puede tener injerencia el Ejecutivo. Pero, a ver, esto, digamos, estamos teniendo, pareciera como semana a semana, una clase magistral sobre constitucionalismo en la Argentina y etcétera. Y en definitiva lo que te terminás dando cuenta es que si hay acuerdo entre los sectores de las clases dominantes, la Constitución se la pasan por el centro de él, donde no te da el sol, ¿viste? Pero es que, a ver, parte de lo que quedó ahora completamente de manifiesto con la aprobación de la ley base, que es otra cosa que hay que decir. Hay algunos que están insistiendo con, no, la ley base, bueno, hay que ver qué pasa en diputados. La ley base ya está aprobada, Claro. ya hay ley base. Claro. Ahora lo que hay que ver es cuál es la ley base que se reglamenta. Si la modificada en el Senado o la original de diputados. Pero la ley base ya está. Y la ley bases establece un montón de cosas en las que el Poder Judicial se está haciendo el pelotudo y no interviene, como esto que digo de lo inconstitucional. El Congreso le dio media sanción en diputados y sanción completa en el Senado, con diputados y senadores de todos los partidos políticos. Por eso. Absolutamente de todo. Entonces, digo, lo que quería cerrar como idea, que este es un proyecto originalmente escrito por Sturzenegger con estos grupos de abogados, etcétera, etcétera. Decir, bueno, no hay ley que sea más casta en los términos de mi ley que esto. Porque no podría estar en funcionamiento, ni podría haber sido promulgada, ni va a poder regir en la realidad argentina si no fuera con la connivencia de todos estos grupos que no son más que la casta, porque el pueblo está completamente sometido contra esta ley y no tuvo ningún tipo de participación. No, y de hecho te digo más, también hay una cuestión acá que me parece que complejiza más, digamos, más todo el escenario, que es que hay un sector que nos está vendiendo humo. Hay un sector, digamos, ¿no? Como ahora le dicen, la política, como esto se va a resolver por la política. Moreno, por ejemplo, ¿no? Esto lo va a resolver la política. Bueno, hermano, ¿sabes qué? La política nos está pasando el trapo. Ya lo resolvió la política. Ya lo resolvió la política. Pero ¿sabes qué pasa? Esto que dice Manu es interesante porque te la patean para adelante, boludo. Cuando vos empezás a hablar sobre, che, loco, pero qué... No, compañera, queda tranquila, por ahí, ¿sabes qué pasa? Por ahí la ley de base, no sé qué decís. No. La ley de base ya está para quedarse y esta manga de soretes quieren avanzar en un montón de otras cuestiones. Entonces, cuando un compañero te pregunta, che, pero lo de esenciales, lo de que la educación sea esencial, ¿eso está en la ley de base o era el DNU? Lo van a inventar, te lo van a meter por el techo. No les importa porque lo que quieren es ir por todo y con todo. Entonces, si nosotros y nosotras seguimos mirando nuestro ombligo, pensando si a mí me afecta o no me afecta, porque lo de, ¿qué va a pasar, Manu, con lo de ganancias? Lo de ganancias, ¿entra o no entra? Porque si no entra, bueno, yo qué sé, yo todavía tengo trabajo y yo soy docente, entonces, ¿va a ser esencial o no va a ser esencial? ¿Y qué pasa con a ver, compañero, compañera, si no nos damos cuenta que tanto la ley base como el DNU y como todas las políticas que están llevando adelante estos tipos es lisa y llanamente contra la clase obrera a la cual pertenecemos, todos y todas, estamos al horno. Parte de esa avanzada contra la clase obrera está en la reforma laboral, que mal llamada modernización, que es una de las cuestiones que me parece que quedó muy pasada por arriba. Creo que el Rigui se llevó todas las marcas, lo cual no digo que no amerite,
Pero vamos a estudiar esta reforma laboral, yo creo que en el futuro, que pasó sin un paro general el día que se trataba esto. Digo, ahí yo creo que hay una cucarda que tenemos que colgarnos todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad sindical, aunque sea chica, porque estamos hablando de un contexto de país donde a partir de los trabajos que hace la CTA de investigación, más o menos se calculan que en estos 4 o 5 meses de gobierno, porque es un trabajo que se hizo hasta abril, había 125.000 trabajadores despedidos. De esos 125.000, la mayoría era del sector privado, ¿no, Manu? Sí, casi 100.000 del sector privado. Y el resto de trabajo público, pero no se preocupen porque Milei ya anticipó que quería 70.000 despedidos más en el ámbito estatal. Y entonces, estos 125.000 sumados al RIGI y sumados a la destrucción de la industria, te está diciendo, bueno, vamos rumbo a un país donde no va a haber algo que emane trabajo registrado o más o menos calificado, porque la verdad que en nuestro país, sobre todo en provincias que no comprenden Buenos Aires, mucha parte del trabajo en blanco depende de la actividad estatal. Es decir, y eso se va a achicar hasta mínimo indispensable con la vergüenza, el papelón que están pasando con la agrupación esta CONIN, la organización CONIN, que ya los alimentos que tenía que repartir, que se los sacaron a las obras, a los movimientos sociales y la injerencia que tenía el Estado ahí, lo están vendiendo en Marketplace y la leche saltó ahora hace poco. Digo, bueno, cuando el Estado se corre, deja de haber trabajo registrado y deja de haber el control que tendría que haber sobre los privados. Y hay tongo privado. Exactamente. Eso sumale a eso que te pasan el tiempo de prueba en los trabajos de 3 meses a 8, algunos 12, depende de la actividad, depende de la cantidad de trabajadores. Entonces, a todos los pibes y pibas que se van a empezar a sumar o insertar en el mundo laboral, le va a quedar o aprenden a hacer trader y comprar y vender acciones, o ponen los pocos pesos que le quedan en alguna casa de apuesta a ver si este fin de semana Independiente les da una alegría, gana un partido. Y apostaría a otra cosa. La pegué, bueno, loco, pero la pasión manda. Entonces, yo le voy a apostar siempre igual a Independiente. Bueno, la cosa es que, mal que mal, los que ya tenemos laburo, vamos a seguir sosteniendo, digamos, con ciertas condiciones laborales. Pero después, lo que van a venir después, van a venir con una cosa sumamente precaria. Siempre y cuando no se te ocurre hacer una asamblea. No, sí, bueno, obviamente, porque ¿a qué le conviene más al empresario más que despedir a todos estos trabajadores que son caros, con derechos laborales y demás, y contratar, haciendo rotar pibes durante 6, 8 meses y largándolo de vuelta a la calle? Súper explotándolos, ¿no? Por 2 mangos con 50. La reforma laboral busca 2 grandes cuestiones. Una es despolitizar las relaciones laborales, es decir, es como si fuese una especie de intercambio comercial donde vos vendés tu fuerza de trabajo y otro te paga y listo. Y ahí se termina toda la vinculación que te ata con alguien que, como todos los que trabajamos en el foro laboral sabemos, es una relación desigual. De la misma manera que cuando uno alquila un departamento, no esté en igualdad de condiciones con el dueño del departamento, bueno, acá lo mismo. Es decir, la legislación laboral lo que busca es el derecho protectorio de los trabajadores que se encuentran en una relación de dependencia de aquellos dueños de los medios de producción. Entonces, hay una parte que busca eso, despolitizar esto y decir, muchachos, ustedes vienen acá a laburar y ni se les ocurra hacer un paro, porque ahora, no solamente con el despido discriminatorio, es decir, si tu jefe te ve que subiste un posteo de algo relacionado a la política, te puede despedir y lo único que tiene que hacer es poner un poquito más de guita. Compartiste, dijiste, che, qué bueno este programa, nadie afuera, escúchenlo. No, che, listo, ahora afuera. Y por otro lado, ingresa una cuestión muy problemática, que es la de los denominados bloqueos, que ahora con una laxitud total dice, si la medida de fuerza perjudica la entrada o salida de mercaderías o de producción de la empresa, fábrica o comercio, se puede considerar un despido justificado, es decir, que no corresponde indemnización. Entonces, despolitizar las relaciones
de trabajo, y por otro lado generar una gran amplia zona de exclusión de a quienes le corresponden los derechos laborales. Por eso los pequeños y medianos empresarios que a partir de ahora van a empezar a tener colaboradores y ya no trabajadores, vos sos un colaborador, no te corresponde reclamar, no tenés ningún tipo de derecho laboral. Aquellos que están en relación de dependencia encubierta a través de terceras personas, va a estar legalizado. Aquellos que hacen locación de servicios, muchos casos, gente vinculada a la salud, que por ahí trabajan de kinesiólogos en el hospital alemán, listo. Vos, flaco, ya no tenés ningún tipo de vinculación. Es decir, aquellos que vayan a poder reclamar derechos laborales van a ser cada vez menos, como decías vos, Jonah, los que ya estamos porque no nos pueden degradar las condiciones, pero a medida que ingrese nuevo, ya vamos a estar en el horno. Entonces digo, esto me parece que es un aspecto muy importante que va a traer enormes consecuencias directas en la vida de todas y todos, y que fue parte de lo que estuvo aprobado en el recinto, además de lo del blanqueo, además del RIGI y de un montón de otras cosas. Bueno, y este punto de la reforma laboral, además de que pasó de largo, me parece que centralmente fue uno de esos que tuvo un aporte, por lo menos, mayor o menor medida, no vamos a ser a todos responsables en la misma medida, pero es uno de los capítulos que tuvo consenso generalizado de todas las fuerzas políticas. O sea, eso es algo, me parece muy, muy destacable, porque, digamos, el proyecto original, como ya dijimos, era escrito por Sturzenegger. En diputados, lo que se dice, no lo sabemos, pero podemos sospechar que es cierto, es que le metió mano Pichetto con una parte de la CGT. Eso pasó a senadores, y en senadores le metió mano los radicales, que la empeoraron todavía. O sea, lo que se aprobó en el Senado, que termina siendo la versión final de la reforma laboral, es peor que la que le dieron media sanción en diputados después de que la tocaron Pichetto y la CGT. Entonces vos decís, bueno, hubo una parte del peronismo y una parte de los radicales que terminaron estando completamente de acuerdo en que salga esta reforma laboral. Bien, Maru. No, me parece que también a eso, digamos, hay que agregarle que sigue vigente el DNU, ¿no? Digo, si bien, miren qué contradictorio también, como lo planteaba incluso Manu recién, la justicia frena la parte de la reforma laboral del DNU, y por otro lado el Congreso hace una ley que es, digamos, mucho peor que bueno, no sé si mucho peor, pero que va en total consonancia con lo que decía el DNU. Entonces me parece que acá hay muchos, digamos, aristas para abrir. Esto es algo que nosotros tenemos que empezar, digamos, a hacer una tarea de lectura, de análisis sobre esta ley, cómo nos afecta, etcétera, y empezar a pensar también de qué forma, digamos, tenemos que encabezar y pelear para ir recuperando derechos. Digamos, estamos en un retroceso, ¿sí? Eso no significa, ¿no? Porque hay que decirlo, y en esto claramente me va a saltar la ficha de mi maoísmo, pero la lucha de clases tiene avances y tiene retrocesos, y, digamos, no es estanca, no es que hoy estás en un plano de resistencia y esto va a ser así y para siempre, o que tenés que esperar a que vengan los sectores iluminados y... No, bueno, esto tiene que ver con justamente el devenir con movimiento de la historia, y eso es la lucha de clases que hace que las cosas, digamos, hoy están de esta forma y mañana con el accionar digamos, de las clases sociales, del movimiento, etcétera, puede cambiar. Yo a esto le quiero agregar una sola cosa que me preocupa mucho, que digamos, que está apareciendo estos días, que tiene que ver con que en la Comisión de Educación de Diputados se está empezando a charlar una modificación a la ley 26.206, que es la Ley Nacional de Educación, para incorporar que sea un servicio esencial. Digo, esto no es menor porque va a significar, ¿sí?, que los y las trabajadoras de la educación no podamos hacer medidas de lucha.
Entonces va a limitar el derecho a huelga y por otro lado va a avanzar en el desconocimiento por parte del Estado y, digamos, en lavarse las manos por parte del Estado sobre la situación de la educación. ¿Por qué? Porque la emergencia, si querés, en educación o las problemáticas que podamos tener en el sistema educativo no están vinculados a que los docentes hagamos huelga. Está vinculado a la quita, por ejemplo, del Infod, digamos, a los sueldos de mierda que cobramos, a la falta de plata para infraestructura en las escuelas, porque cuando decimos, por ejemplo, que se frenó la obra pública, también se frenó muchas cuestiones vinculadas a las necesidades de las escuelas. Por otro lado, no salen cargos, todo eso es guita que hoy, como efectivamente no hay incentivo docente, no hay partidas para acompañar a las provincias, etcétera, empieza a recaer sobre los y las trabajadoras de la educación. Entonces, esto, para vos, docente que estás escuchando, no es menor y hay que empezar a discutirlo porque no vaya a ser cosa que nos metan una ley que nos va a perjudicar muchísimo. Bien, nos queda fuera de todo esto todo el papelón que fue la negociación en términos personales, ¿no? Con la repartija del ministerio, todo eso, bueno, tuvo una vergüenza y la verdad que una cuestión que bueno. Y ya está la única judicializado. solución que se me ocurre. Incluso eso también, ¿no? Tiene judicializaciones. Sí, no, Stornelli presentó y actuó de oficio inmediatamente. Pero nos vamos a ir a Ezeiza a viajar un poco a Europa porque tenemos panorama internacional. Porque, bueno, estamos hablando de un montón de cuestiones y de avances en carácter políticamente, como podemos decir, de derecha a ultraderecha. Y hay un debate, Jonah, ahí en el mundo respecto del avance de la ultraderecha. Uno de ellos es en base a las elecciones en el Parlamento Europeo. Sí, efectivamente, se llevaron a cabo las elecciones en el Parlamento Europeo. Para quienes no lo conocen, es como si fuera el Parlasur, pero que funciona. ¿Sí? Acá el Parlasur fue básicamente La cueva de Coso, ¿cómo se llamaba? El que estaba prófugo. Sí, el del Rodríguez Simón, de Pepín. De Pepín Rodríguez Simón. Acá fueron candidatas, fue como andá, Victoria Onda, ya. Donde van ubicando gente, digamos. Bueno, lamentablemente es así. En Europa funciona un poco más, pero porque, bueno, la Unión Europea tiene cierta potestad supraestatal, digamos. Sí, mucho más que el Mercosur, inclusive, si se quiere, por eso también el Parlasur no... Claro, porque no es solamente una unidad económica, sino que además es política. Entonces, tiene cierta potestad sobre la soberanía de las distintas naciones, Claro. marcando algunos caminos, digamos, con ciertos acuerdos que se van generando. Y en eso es que, bueno, se llevaron adelante elecciones y hubo un avance de los sectores más de derecha, cada vez un poquito más corriéndose hacia ahí. Tenemos las palabras acá del compañero Walter Flores, que hizo un análisis y nos va a comentar un poquito sobre esto. El 9 de junio se hicieron las elecciones para el Parlamento Europeo. En este caso eran unas elecciones particularmente importantes porque podían marcar el ascenso de la extrema derecha a posiciones claras de poder dentro de la Unión. Como ya de alguna manera lo había abierto a posibilidad la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, conservadora alemana, que actualmente gobierna en una alianza con socialdemócratas y con liberales. ¿Qué sucedió? Finalmente, este ascenso de la ultraderecha a nivel electoral no fue tal, ¿no? Si bien hubo avances importantes, como en el caso de Francia, donde el partido de Marine Le Pen creció fuertemente y se convirtió con más del 30% de los votos en el partido más votado, con un crecimiento importante en Italia, ¿no? Donde la primera ministra Meloni tuvo un desempeño muy destacado, pero con estancamiento en otras regiones y hasta retroceso en algunas. Entonces eso de alguna manera frenó la construcción de un bloque mucho mayor, de una de ultraderecha que ya está de por sí dividida, ¿no? Y eso le impide ocupar lugares más
más relevantes de poder. Bueno, esto se da también en un contexto europeo de guerra, que todos estos posicionamientos un poquito más de ultraderecha o de extrema derecha, que además ya sabemos, ¿no?, las características que tiene la extrema derecha europea, ni hablar de la extrema derecha alemana. También está el G7 en este momento. Efectivamente, se está llevando adelante el G7, donde Milei, bueno, se junta con Meloni. Hay todo el show, cómo le gusta a este hombre, y más relacionado con las mujeres, ¿no? Esta idea, porque claramente sale del riñón de Milei, esta idea de que hay algo con Meloni. Bueno, no sé. Va Milei hacia allá. También está Lula, hay que decirlo. O sea, no es que Milei es el único latinoamericano invitado a participar del G7, sino que Lula también está participando. Se lleva adelante también en Suiza una reunión de países por la paz en Ucrania, que en realidad la paz en Ucrania es defendamos a Ucrania, la posición ucraniana frente al avance ruso, donde nuevamente Milei insiste que mete a Argentina dentro de un grupo de países que van a coordinar la ayuda militar a Ucrania. Es como una insistencia con meternos en cuanto conflicto internacional exista, bastante insistente. Y en este caso del lado del perdedor indiscutible, además, como si fuera poco, digamos, porque de última te metes en el lado ganador, bueno, pues sacás algún rédito, pero acá en el lado del perdedor, que es Ucrania, que ya perdió la guerra Ucrania, todavía falta que se consume ese acto. Y digo, en la semana Putin dijo que todos los países de la Unión Europea que vayan a prestar aviones de combate para Ucrania van a recibir el misil correspondiente. Esos aviones son los F-16, que están circulando por todos lados, que también en algún momento van a llegar acá. Ya veo que vuela el Palomar en cualquier momento acá también por esta cuestión. Claro, el Palomar. Pero bueno, digo porque más allá del chiste, la verdad que es parte de la falta de seriedad de la geopolítica, de la política internacional de este gobierno, creo que Mondino en sus últimas horas, Milei no iba a participar del G7, finalmente le dijeron, tenés que ir porque Meloni ya te había conseguido una bilateral con Lula, que no sé si efectivamente se va a hacer, pero resulta que la canciller no viaja. Viaja Gerardo Huerten, que es el embajador de Estados Unidos. Con un serrucho. Con el serrucho, y que acá lo dejaron a Daniel, lo dejaron con el serrucho acá, que con un solito brazo está serruchando como loco. Un músculo en ese brazo tremendo. Y consiguieron renovar el swap, como habíamos dicho, que va a tener que ir a tener una reunión con Xi Jinping en Beijing el 4 de julio. ¿Sí? Él se va garantizando conocer todo el mundo, ¿vieron, chicos? Sí, pero va a tener que ir arrodillado a pedirle perdón a Xi Jinping. Yo el otro día escuchaba, no me acuerdo a quién le estoy robando esta idea, pero decían como sería hermoso que lo paren a Milei, así, al lado de Xi Jinping, atrás una bandera con la hoz y el martillo flameando, diciéndole, sacate la fotito ahora con los comunistas. No, es que comunistas, entre comillas, ¿no? Pero digo, de hacerle pagar un poquito todos los destratos que tuvo Milei, y lo hacen ir, por eso digo, el 4 de julio. Milei hubiese estado encantado de ir a vestirse de cowboy a la embajada estadounidense acá en Argentina, pero no lo va a poder hacer porque va a tener que estar allá en Beijing llorando por los $5.000 millones. El 4 de julio es el Día de la Independencia de Estados Unidos, y además, según trascendió, lo van a ir a hacer a visitar la tumba de Mao. Ojalá que lo hagan hacer todo. Y que de paso, ¿sabes qué? El avión va a parar en Moscú, vas a tener que visitar a Lenin, de paso, que está momificado allá también. Que termine llorando en la tumba de Mao como en el Muro de los Lamentos, ¿viste? Sí, que lo hagan visitar a Enver Hoxha, no sé, a todos. Bueno, ahí me parece que venía un poquito como para ir allá al cierre del episodio, que ya estamos pisando la hora. De esto de decir, bueno, el gobierno consiguió una sobrevida, por lo menos pareciera de acá a fin de año, pareciera que ganó, pero ¿a qué costo? ¿No? Porque yo creo que ya muchos de los relatos se le empiezan a caer, el relato de la casta, ya después de lo que fue el papelón de la negociación en el Senado, ya aquel que quiera creer seguirá creyendo. Y ahora con esto de no negocio con países comunistas, con traidores, no sé qué, bueno, también tenés que ir a pedir la escupidera. Entonces digo, ganó gobernabilidad, ganó mantenerse en el poder, pero ¿a qué costo? Veremos qué pasa y veremos si efectivamente se produce el sustancioso ingreso de Sturzenegger al gobierno, que es algo que estamos esperando, que Sturzenegger choque la calecita por tercera vez.
¿Hay alguna canción, hay algún marudaje para Tenemos esta? marudaje, tenemos un marudaje de Sara Eve, que es Patria de Patrullas, porque lamentablemente es lo que nos quieren instalar, una patria de yutas y ratis, la cual vamos a resistir. Y bueno, les mandamos un saludo a todos y a todas. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Agradecemos también que compartan este episodio y les estaremos, ahí tenemos unos stickers, ahí estoy muy feliz con esos stickers, así que van a empezar a ver stickers en colectivos, cositas, porque son muy hermosos. Vamos a agradecer a Elu por esa hermosísima tarea de esos stickers que quedan preciosos. Bueno, les mandamos un saludo a todos y a todas. Nos estamos viendo la semana que viene en un nuevo episodio de Nadie Afuera.